Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy a pesar del día frío y el carnaval. Cambiamos de actividad, este centro municipal es casi como nuestra casa porque todos los viernes hacemos cine aquí, o sea que nos sentimos estupendamente. Queríamos dar las gracias especialmente a Isabel, que es la trabajadora que está hoy, y en general a los trabajadores del centro que siempre nos ayudan mucho con nuestras actividades y se portan muy bien. Hoy estamos aquí para ofreceros una actividad muy especial, que es la presentación del libro que tenéis aquí, España, un proyecto de liberación. Pero antes de dar comienzo a la presentación y agradecer, por cierto, a los ponentes que están con nosotros aquí hoy, a los autores del libro y a nuestro compañero que va a hacer una pequeña semblanza, quería hacer, una brevísima reflexión, y es que nuestra entidad, la Sociedad Cultural Gijonesa, este año cumple su 50º aniversario. Sabéis que muchos de vosotros, los que estáis aquí, que la Cultural nació en el 68, momento en que hubo grandes cambios políticos, no solamente en Europa, sino también aquí en este país, en el franquismo, un cambio generacional. La Cultural ha vivido todos estos años siguiendo el compás de nuestro país, de España. Primero acogiendo y sirviendo de un lugar de apoyo y de intercambio de pareceres, de opiniones y de lucha cuando se luchó contra la dictadura. Y después, con el paso de los años, con la democracia, en un lugar donde se siguió reivindicando la crítica, promoviendo la cultura popular. Incluso en los años finales de los 80 y los 90, en que la movilización social bajó y los ciudadanos se retrajeron hacia sí mismos y dejaron a los responsables políticos toda la responsabilidad de la sociedad, incluso en ese momento la Cultural, creo, mantuvo esa llama de la crítica y la contestación. Y en estos momentos volvemos a vivir una situación, creemos, de cambio social a raíz de la crisis del 2007-2008, y la Cultural quiere volver a ser, o quiere por lo menos intentar modestamente, volver a ser un lugar donde se reflexione, donde se cuestione la realidad y donde los gijoneses y gijonesas, los asturianos y asturianas y en general toda la gente que se acerca a nosotros a través de las redes sociales, reflexionen sobre los problemas de nuestro país, sobre qué ha pasado después de tirar de la manta y de esa corrupción latente que había todos estos años, qué pasa con las desigualdades, las grandes desigualdades entre ciudadanos y desigualdades, por qué no decirlo, territoriales, qué pasa con el proyecto europeo, con la pérdida de soberanía. Y para analizar todas estas cosas y además ofrecer alternativas y buscar cambios y buscar nuevos proyectos y nuevas formas de organización y de vivir, intentamos traer, siempre que nuestros recursos lo permiten, a gente allende de los picos de Europa a que nos dé eso, nuevas visiones de la realidad, que nos ofrezcan alternativas. Estos últimos tiempos ha pasado políticos, expertos, gente muy interesante. Aquí mismamente en este foro estuvo Javier Pérez Royo para hablar del conflicto de Cataluña. Héctor Illueca, aquí con nosotros, estuvo hace poco, también hace pocos meses, en 2 debates sobre la Unión Europea. Ayer mismo Pedro Baños nos estuvo analizando la política global y cómo afecta la geopolítica en la vida de los ciudadanos y de los estados. Y hoy, con la presentación del libro que tenéis aquí, España, un proyecto de liberación, editado por El Viejo Topo y prologado nada más y nada menos que por Pablo Iglesias Turrión, pues este libro, como digo, esta presentación encaja perfectamente en esta ambición de la Cultural, de analizar la realidad de nuestro país y ofrecer alternativas. Y tenemos el enorme placer de contar con personas que consideramos compañeros porque vienen con mucha frecuencia a Asturias y los apreciamos de verdad. Aquí a mi lado está Héctor Illueca, que es doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Valencia y además inspector de trabajo, que es un gran experto en el estudio de las relaciones laborales, de los derechos de los trabajadores, de los derechos sociales, y que ha colaborado en distintas obras, por destacar una que a mí como sindicalista me interesa especialmente, la descentralización productiva y prevención de riesgos laborales en las obras de construcción, y que siempre ha mantenido y sigue manteniendo, por supuesto, si no, seguramente no estaría aquí, posiciones muy críticas sobre la desregularización del trabajo y la política neoliberal. Y a su lado está Manuel Monereo,
al que también conoceréis la mayoría de vosotros, que fue miembro del Partido Comunista, miembro fundador de Izquierda Unida y que en estos momentos es diputado, desde el 2016, es diputado por Córdoba por Unidos Podemos, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y también autor de distintas obras, como por ejemplo, destacaría De la crisis a la revolución democrática, también editado por El Viejo Topo. Ambos son, yo creo que expertos analistas de la realidad, de la historia, y por eso y por otras muchas razones también son habituales colaboradores de distintos medios de comunicación, sobre todo de aquellos que son más críticos. Y para finalizar, allí al fondo está nuestro compañero, al que por supuesto también apreciamos mucho, Borja Menéndez, que es licenciado en Filosofía, que es directivo de la Sociedad Cultural Gijonesa y hay que decir también miembro fundador de la Asociación Cultural Camín de Mieres, que es una asociación hermana que nosotros tenemos en Mieres y que además últimamente ha salido en los medios de comunicación muy justamente porque él mismo ha desarrollado un programa, un proyecto para la renovación del espacio de la Mayacina en Mieres para proponer convertirlo en zona verde, en zona de disfrute para los ciudadanos y que estos días, digo, ha tenido bastante repercusión. Gente como Borja es lo que se necesita en Asturias. Y sin más voy a dejar a Borja que os presente el libro, que os dé una semblanza y a continuación intervendrá Manolo y después Héctor. Muchas gracias. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Eva, por esas amables palabras. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto, de nuevo, en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa. Es un honor para mí poder compartir mesa, por supuesto, con la propia Eva, pero también con Héctor y con Manolo, personas que son muy queridas de esta casa, ¿no?, de la cultura gijonesa y a las que tengo que declarar mi respeto y admiración intelectual y política, ¿no? Seguramente la primera virtud que habría que señalar del libro que en este caso presentamos, ¿no?, su última obra, que es este que tengo entre las manos, España, un proyecto de liberación, sería el que desde la propia cubierta, desde el propio título, digamos que ya supone una invitación a pensar a contracorriente, ¿no? Pues a contracorriente seguramente de muchos compañeros de viaje político que, aunque sin duda tienen sus motivos, ¿no?, pues lo cierto es que seguramente no del todo justamente, al menos a juicio de quien habla, pues verán ese título como una especie de sacrilegio, ¿no? Probablemente un sacrilegio por dos motivos. El primero porque se menciona la palabra innombrable, inefable, ¿no?, que es el propio nombre de nuestra patria, que es España, y en segundo lugar se hace de una manera que invita a pensar la posibilidad de que pueda ser un proyecto de carácter emancipatorio, ¿no?, un proyecto de liberación, se dice. Algunos se apellidan nacional, aunque no figura en el título, ¿no? A mí me pasa también muchas veces. Entonces, evidentemente, no es este el momento y el lugar para abordar esa cuestión, analizar esa cuestión. Vuelvo a repetir que comprendo que hay motivos por los cuales esto es así, ¿no? Pero yo creo que sí que cabría empezar como una advertencia a navegantes, ¿no?, que se enfrenten con ese título y que puedan quizá sentirlo un poco ajeno, ¿no?, entre nuestros compañeros de viaje, como digo, político, pues a reflexionar sobre lo siguiente, y es, digamos, un cierto error consistente en dar por hecho que lo que sea España es una cosa que ya se sabe y que de algún modo todos sus contenidos, dados históricamente en su devenir, pues que conspiran todos ellos para algo así como hacer el mal, ¿no?, en la historia. Perspectiva esta, digamos, monista, reduccionista de cualquier realidad histórica, la de España o de cualquier otra nación, que de algún modo paradójicamente atraparía al propio crítico, porque como un contenido más, ¿no?, de esa realidad que está juzgando tan severamente, pues probablemente tendría que cesar en sus críticas al ser un contenido más, ¿no?, que conspiraría como el resto de los nacionales a ejercer pues esa función negativa en el curso de la historia. Entonces, sin pretender defender lo contrario, habría de algún modo que, rectificando esa perspectiva por sus consecuencias, pues reconocer el pluralismo de lo que sea España, ¿no? Y pluralismo en el sentido fuerte de pues, que España implica muchos contenidos muy contradictorios entre sí, dados en su devenir histórico, entre los cuales hay que elegir. Y entonces, propiamente no hay una idea de España, sino que hay muchas ideas de España, muchas Españas posibles, entre las cuales de algún modo hay que elegir, ¿no? Sin necesidad de llegar a una de las dos Españas a derrobarte el corazón, pues probablemente haya muchas más, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede concebirse esa pluralidad? Pues quizá a lo mejor desde dos perspectivas. La primera podría ser la de su dintorno, ¿no?, el recinto interior de España en su devenir histórico, como digo, en el cual, pues como solo prueba de posibilidad, se me sugería estos días en la preparación de esta introducción la posibilidad de que abundara sobre pues, una especie de
corriente subterránea de nuestra historia, ¿no? Que habría contribuido a ese movimiento de superación del estado de cosas al calú de Marx, ¿no? Como definición del comunismo, pero que podría recibir otras denominaciones, que empieza, pues, por ejemplo, con los liberales de Cádiz, que pasa, pues, por los veinteañistas, por Torrijos, Pi Margall, que llega a la Segunda República, por supuesto, Juan Negrín, la Pasionaria, y el 15M se podría poner como un último hito para no meterse en otros berenjenales, ¿no? Era una buena sugerencia, pero yo no voy a abundar en ese hilo rojo, por así decir, de nuestra historia, un hilo posible, entre otros, por el que entiendo que la obra que tenemos entre manos y los aquí presentes tomamos partido, pero por una razón muy sencilla, y es que eso ya se ha hecho en unos magníficos discursos en las recientes elecciones generales a cargo de quien prologa esta obra, ¿no? Que es Pablo Iglesias, y entonces, bueno, no voy a yo aquí tratar de emular una cosa que ya está hecha de una manera magnífica y magistral y que no podría, digamos, tratar de mejorar, ¿no? Y luego habría una segunda perspectiva que sería la del entorno, del contexto, del cual forma parte España, que nos lleva a la geopolítica, que es la perspectiva con la que se inicia, por cierto, el libro muy, yo creo, inteligentemente, ¿no? Que también es plural en el siguiente sentido, y es que si hay, digamos, dos realidades que marcan lo que España sea, lo que quepa hacer con ella y como proyecto colectivo y lo que nosotros podamos hacer en él, es el hecho de que pertenecemos al mismo tiempo a dos realidades muy contrapuestas, que son Europa por una parte, que digo Europa y no Unión Europea, como se abunda en el libro a discernir, ¿no? Y por otra parte, la hispanidad, el territorio de la Mancha, como se quiera calificar, ¿no? Que es algo que nos permite a los españoles, pues, digamos, de alguna manera depurar, sin pretender reproducir modelos que no son extraños, simplemente depurar pues, el europeísmo, el eurocentrismo, lo que se quiera, que pueda quejar a otras naciones que no tienen esa experiencia de tener desparramados por 3 continentes pues, a cientos de millones de personas que comparten una cultura común y que a día de hoy, por supuesto, nos miran de tú a tú porque son naciones soberanas desde hace ya más de 2 siglos, ¿no? Entonces, bueno, esta primera parte de mi intervención simplemente iba dirigida de algún modo a salir al paso de esa posible sorpresa ante un título como este en nuestros ámbitos políticos, ¿no? Y a invitaros a todos y a invitar a quienes quieran que se puedan acercar a este libro a recorrer y a explorar esa España posible que nos ofrecen muy pormenorizadamente en este libro Héctor Illueca y Manolo Monereo, ¿no? Y ya para acabar, simplemente, como yo creo que es de recibo, dado, como decía al principio, ¿no? El respeto y admiración que tengo a ambos autores, yo creo que lo suyo es plantear alguna pequeña problemática, ¿no? que a uno le plantea la propia obra, como puede ser, por ejemplo, afectos polémicos, ¿no? La noción de trama, por ejemplo, ¿no? Se hace una crítica a la noción de casta, yo creo muy certera, ¿no? Y se sustituyó por una nueva noción que a mí debo reconocer que me encandiló durante mucho tiempo, que es la de trama, pero que me plantea algunos problemas como son los siguientes, ¿no? Que a veces parece que se describe como si quienes la componen estuvieran de algún modo fuera de la ideología. Algo así como la teoría de la mentira política en cuanto a la concepción de la religión de un trasímaco o cosa por el estilo, ¿no? Es decir, unos agentes que están fuera de la ideología, que pueden calcular aquello que nosotros no calculamos y que nos pueden inducir a, digamos, pastorearnos por los caminos que les convienen, ¿no? Entonces, a veces da un poquito, digamos, esa sensación. Por otro lado, la disarmonía interna, el conflicto interno entre sus componentes plurales, ¿no? A su vez, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, los planes en conflicto en el 23F a la hora de conspirar digamos, para tomar el control del Estado, lo que se quiera, y los resultados desastrosos para los propios golpistas que eso supuso. Entonces, eso podría ser un parangón de, quizá a lo mejor, unos conflictos que no parecen a lo mejor admitir una armonía de intereses y de actuación, como a veces da la impresión que pudiera traslucirse, ¿no? Y por último, los actores globales, tipo banca en la sombra o lo que fuera, que se abunda mucho, la financiarización de la economía, la neoliberal, etcétera. ¿En qué medida esa trama, de algún modo, no es un actor muy relevante, pero quizá incluso de segundo orden por respecto a otros procesos que desbordan a la trama y que tendrían otras vías de acceso, ¿no? Y ya por último, la afirmación de la ausencia de un proyecto, citando unas palabras muy bonitas de Joaquín Costa, terribles y muy bonitas, ¿no? Al respecto de la restauración. ¿Es cierto que la trama crece un proyecto nacional? ¿No será ese proyecto nacional, con todos los reparos que se quieran, el que se iba gestando desde los años 50 con los tecnócratas y luego el PSOE, de la propia incorporación a Europa, entendida del modo que fuere? ¿No es ese el gran proyecto, digamos, de articulación del país, de las élites, que además ha permeado las capas populares estos últimos 70 años? Y cómo afrontar esa realidad, ¿no? Cómo enfrentarse a la cuestión acerca de si hay o no hay otra Europa posible, cuando el propio discurso de Europa
pueda ser el alimento que, por recordar a Aristóteles, y con esto ya cierro, ¿no? Se dice, la trama es la oligarquía, decía Aristóteles, la salvación de la oligarquía es la autaxia, el buen orden. ¿No podría ser los discursos acerca de Europa la salvación de nuestra correspondiente trama? Y ya sin eso, ¿no? Pues paso, sin más consideraciones que hacer, paso ya la palabra a nuestros interesantes ponentes. Me toca a mí. Tengo un cierto problema metafísico, que es físico, como todos los problemas metafísicos. En este caso es que se me han roto las gafas esta mañana a las 6:15 y no os veo. Eso para mí es un problema, porque necesito para hablar ver a la gente y no os veo, sois un grupo, ¿no? Entonces, esto hará que tenga una difícil comunicación con la gente. Tengo aquí estas gafas que son de cerca, pero no me ayudan a la tarea que tengo por delante, ¿no? Yo necesito ver la cara de la gente cuando hablo. Cuando hablo de este libro, que fue un libro parido con forceps, es decir, hay libros que te salen de pura armonía, ¿no? Pero hay otros libros que son producto de una lucha, ¿no? Producto de un combate. Algunas veces los libros son contra los propios autores. A mí me gustaría hablar de cosas diferentes a las que hablamos de este libro y de lo que yo voy a deciros. Porque me gustaría hablar de la paz mundial, el cariño y el afecto y el gran futuro del comunismo esplendoroso. Pero no puedo hablar de eso, porque no creo que sea verdad. Entonces, lo que me queda que hacer es, como Casandra, decir mi verdad sabiendo que no me vais a creer y que hasta es mejor que no me creáis. ¿Por qué? Porque luego vamos a tomar una cerveza, unas copitas y hay que seguir viviendo. La geopolítica siempre ha sido no sé si es una ciencia o un arte complicado. Es un arte que tiene que ver con los estados, que tiene que ver con lo que podríamos llamar los aspectos más sórdidos del poder. El poder es una cosa que no se nota hasta que se sufre. Pero en las relaciones internacionales el poder está como diría yo, como precondición, que la gente no la entiende. Y por eso la geopolítica es un arte, en mi opinión, un arte que dirige una élite que conduce la lucha de los estados entre sí. Eso es un problema. Es muy duro decir eso. Pero es donde estamos. Es decir, esta generación, la vuestra, en parte, la vuestra, va a tener que vivir una etapa que no se conocía desde la etapa previa a la Primera Guerra Mundial. Esa es la novedad. Hasta cierto punto, el siglo XX, como decía Hobsbawm, que llamó el siglo del extremismo, el siglo de la gran diferencia, había un hecho real. Por eso fue un siglo corto, que empezó con el comunismo y terminó con él. ¿Eso qué significó?
significó que todo el siglo XX, el siglo de vuestros padres, en parte vuestro siglo como personas, fue una contraposición entre el socialismo y el capitalismo. Y eso gobernó nuestras vidas. Pero esa etapa ya ha pasado. Y ahora lo que está apareciendo es un mundo anterior al socialismo. Es decir, de la derrota del socialismo surge el mundo del capitalismo en su, entre comillas, esplendor, que es una lucha de grandes potencias entre sí. ¿Cómo fue la etapa de 1870 a 1914? Esa gran etapa que fue la primera globalización del capitalismo. Hoy estamos en la segunda globalización del capitalismo y donde hay una lucha entre grandes potencias entre sí, que no ha hecho otra cosa que comenzar, donde aparece una potencia en decadencia, pero firme y fuerte, como Estados Unidos, y una serie de potencias dirigidas por China que desafían el orden internacional que ha definido históricamente Estados Unidos. Eso es lo que voy a llamar el centro del debate geopolítico internacional. Y si os fijáis bien en la tradición nuestra, la tradición marxista, fue el gran debate de los años de finales del siglo XIX, ¿no? En el debate ese echaron la mano Kautsky, echaron la mano el gran libro de Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital, que es estéticamente un libro bellísimo. Estuvo Bukharin, estuvo el Lenin del imperialismo, que fue el esfuerzo por interpretar en la primera globalización capitalista el signo de la época, el signo de la historia. En ese debate, primero y último, fue quizá el debate entre el padre de la Segunda Internacional y su hijo rebelde. El padre fue Kautsky y el hijo rebelde fue Lenin. Y durante muchos años Lenin se sintió kautskiano, durante muchos años. Y los dos partían del mismo análisis, fijaros bien. Esto es muy importante saberlo bien, tener cabeza para interpretar eso. Ese tener cabeza para interpretar eso se ha llamado dialéctica, dialéctica. El capitalismo que se llamó monopolista del oligopolio, para Kautsky era el orden, el superimperialismo que se llamó. Para Kautsky era una economía que se simplificaba y que se ordenaba. Se simplifica y se ordena significa que es una economía que tiende al orden, no al conflicto. Lenin pensaba que si se simplificaba, se ordenaba, pero tendía al conflicto y la guerra. Hoy el que mejor interpreta a Kautsky, me vaya a perdonar, es Tony Negri, con la idea del imperio. Es decir, Tony Negri se inventó con su cabecita una etapa, ¿no? Que era la idea
de que el mundo se estaba ordenando y que la tendencia predominante era eludir el conflicto, romper con el conflicto. Por eso él hablaba de imperio frente a imperialismo, en el sentido de que el imperio era un orden que convertía los conflictos en un problema de policía, en un problema interno, no en un problema externo. Lenin no. Lenin, cuando criticaba a Kautsky, decía: es cierto que tendiese al orden, es cierto que el capital monopolista ordena, es cierto que el capital financiero está en el centro, pero eso conduce a la guerra, no conduce a la paz. Ahora estamos en un proceso como ese, en sin saber si lo que está aconteciendo, si el análisis que tenemos de la realidad conduce o no al conflicto o a la paz. Y esa es, a mi juicio, la gran pregunta que se abre ahora en este momento histórico que estamos viviendo. A mi juicio, estamos en la trampa de Tucídides. Como ustedes saben bien, Tucídides fue el que escribió la Guerra del Peloponeso y nos habló de la guerra entre Esparta y Atenas, es decir, de la hegemonía de Esparta cuestionada por Atenas, de la hegemonía de Estados Unidos cuestionada por China. Eso es lo que vive ahora. Sí, estamos viviendo ya una gran transición geopolítica que, a mi juicio, pone en cuestión los últimos 500 años de la modernidad. Como decía un amigo mío peruano, Aníbal Quijano, el día que España descubrió América, ese mismo día comenzó el capitalismo, la modernidad y el racismo. Capitalismo, modernidad y el racismo. Ahora estamos en una cuenta que es muy parecida a esa. Ese es el giro mundial, el giro geopolítico y antropológico mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el eje del mundo ha pasado de Occidente a Oriente. Está pasando delante de nuestros ojos y no lo vemos. O lo vemos solo fragmentariamente. Cuando la península ibérica, España y Portugal descubren Latinoamérica, ellos inician por primera vez la existencia de un sistema mundo, que fue el capitalismo. Ese fue el sistema mundo, mejor o peor ordenado, mejor o peor organizado. Y a ese sistema mundo luego le hemos llamado capitalismo, modernidad, como quieran ustedes llamarlo. Pero era la consagración mundial de una península, de un continente llamado Eurasia. La pequeña península de un continente llamado Eurasia. Y esa pequeña península determinó la historia del mundo que hemos conocido. Ahora estamos transitando de ese mundo hispano-portugués, ibérico, que fue el que lo inició, a un mundo oriental, donde las grandes potencias de Oriente, que antes de que nosotros existiéramos como civilización,
ya eran civilizaciones acrisoladas, sofisticadas y complejas. Estoy hablando no solo de la India, no solo de China, sino de otras grandes potencias como Corea, que la gente cree que son de hace 3 días y que existieron desde hace centenares y centenares de años. Ese es el eje del mundo que está cambiando. ¿Qué pone en cuestión ese eje? En primer lugar, pone en cuestión la hegemonía económico-política de Estados Unidos y de sus instituciones. En unos años, China será la primera economía del mundo. En paridad de compra ya lo es. En unos años lo será en Producto Interior Bruto. En segundo lugar, detrás de China o en torno a China van a aparecer otras potencias como la India, que sumarán entre las dos prácticamente el 40% de la humanidad. Pero está emergiendo toda Asia. Es decir, está emergiendo, por ejemplo, para que ustedes entiendan, hace 2 años que Corea del Sur tiene un Producto Interior Bruto superior al de España. O sea, Corea del Sur ya es más grande que España en el mundo. Sí, estos cambios civilizatorios, económicos, tienen consecuencias geopolíticas en la lucha por el poder a nivel mundial. Lo diré de otra manera. Esto que estoy diciendo es casi la mitad de nuestro libro. Lo diré de otra manera. Lo que tenemos ante nuestros ojos, a pesar de las pensiones, a pesar de la corrupción, a pesar de las miserias, a pesar de Puigdemont, es una gigantesca transición geopolítica y en su centro hay una gigantesca redistribución del poder. Es decir, estamos viviendo esta generación o esta suma de generaciones una distribución del poder a nivel del mundo que solamente se conoció desde, a mi juicio, desde el año 1870-71 a 2014. ¿Dónde está el problema? El problema es que el mundo tiende a ser multipolar. Pasa de ser un mundo unipolar a un mundo multipolar. Pero eso nunca se ha hecho en serio sin una guerra mundial. Y hoy estamos iniciando ya un proceso que nos lleva, si no sabemos frenarlo, a una guerra mundial de enormes proporciones, donde hay una guerra entre 2 grandes potencias que están articulando en torno a ella bloques complejos, heterogéneos, y que se polarizan y tienden a luchar entre ellos de una forma radical. Ese es el gran problema que tiene hoy la humanidad. Es decir, lo que está emergiendo es un conflicto más allá de la paz que vivimos en nuestros países, donde la guerra por la redistribución del poder y por situarnos en ese bloque de poder está marcando nuestro destino. Donald Trump no es una anécdota. No se equivoquen ustedes.
Donald Trump es la cara que enseña a Estados Unidos cuando se ve en peligro. Donald Trump no es una anécdota, es la resistencia de una parte de Estados Unidos a la decadencia de Estados Unidos. Por eso, el odio de una parte del establishment contra Donald Trump y, por otro lado, la provocación que significa directamente Donald Trump en el mundo. Os pongo un ejemplo de antes de ayer y voy a terminar ya. Antes de ayer, Israel, que debe tener algún poder que no tiene el resto de los humanos, tiene licencia para intervenir en cualquier lugar que le interese, bombardea una parte de Siria, diciendo que en esa parte había misiles que ponían en peligro a Israel. Ayer, eso era antes de ayer, Estados Unidos interviene en Siria, mata a 100 milicianos del gobierno de Siria, diciendo que estaban atacando posiciones norteamericanas. Hoy, lo cuenta el gran periódico democrático y abierto español, que es El País, es el periódico más democrático y más ilustrado de España, dice este periódico que, citando fuentes internas, es que Estados Unidos se está preparando para negociar. Y para negociar necesita tener posiciones de fuerza. Bueno, no está mal decir eso. Pero, ¿y si interviene Siria sobre Israel? ¿Y si llegan misiles de Siria contra Israel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta ahora Israel tiene licencia para matar, ¿no? Saca el gatillo, pero ¿y si a alguien se le ocurre decir yo tengo misiles aquí, y los lanzo contra Israel? ¿Pasa algo? No sé si entendéis lo que quiero decir. Cuando hablo de guerra, no estoy hablando del mundo, ¿no? En Ucrania, que es Europa, ahí al lado, hay una guerra viva que no está resuelta. Y ahí son lo que podemos llamar las líneas de fractura entre esos dos mundos. Por tanto, cuando yo hablo de que la guerra está en pie, lo que estoy hablando es de que el problema de la paz, del desarme, de la disuasión, debe de estar en la prioridad de nuestras políticas. O sea, para la especie humana, Einstein decía que la próxima guerra, después de la nuclear, lo haríamos con palos y piedras. Pues yo creo que es así. Y por tanto, la parte central de nuestro libro, de Héctor y mía, es justamente la reflexión de un cambio geopolítico que nos sitúa entre la guerra y la paz como dilema civilizatorio. Y que eso hoy está más cerca que hace 20 años, cuando salíamos a las calles pidiendo paz, o cuando hace 30 años salíamos a las calles para impedir que España esté en la OTAN. La paz, la guerra, el nuevo orden internacional se convierte en el problema más importante de nuestra vida pública. Como veréis, lo que estoy diciendo no lo creéis ni vosotros y, por tanto, estaré equivocado. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todo el mundo y, en primer lugar, un agradecimiento muy sincero a los organizadores
y a todos ustedes por haber asistido a esta presentación. Yo creo que tiene un enorme mérito haberla organizado y haber venido esta tarde. En primer lugar, porque se trata de una invitación a la lectura y tiene mucho mérito en los tiempos que corren invitar a la lectura e interesarse por la lectura. Y en segundo lugar, porque además se trata de una lectura política y ya ni te cuento, en esta España de hoy, interesarse por la lectura de política. Por lo tanto, muchas gracias. Yo trataré de hacer una reflexión breve sobre algunas de las ideas que planteamos en el libro, esperando interesarles a ustedes y con la esperanza de que la lectura les sea lo más provechosa posible. Quiero empezar con dos o tres datos, que me van a permitir situar esa reflexión política en el contexto que está atravesando el país. Son datos que mucha gente desconoce y que cuando lo explicas sorprende. El primer dato es que en el año 2015, por primera vez, en España murieron más personas que nacieron. Punto número 1. Es decir, palmaron más que nacieron, lo que significa que de persistir esta tendencia, España como país está condenado a la extinción. Fue una noticia que apareció en la prensa, pero se ocultó rápidamente. Se disimuló porque tiene implicaciones sustanciales para lo que es el momento de desarrollo del país. Hay un segundo dato que es muy interesante y está relacionado con este. Se calcula que desde que empezó la crisis económica han abandonado España aproximadamente, según datos de la Fundación del BBVA, más de 1,5 millones de jóvenes. Y tercer dato. En el año 1900, la edad media en España era de 28 años. En la actualidad, en el año 2018, la edad media en España es de 41 años y está subiendo. Si conectamos los tres datos, la juventud emigrando, más muertes que nacimientos y la evolución de la edad media de los españoles, yo creo que podemos llegar a una primera conclusión que quiero situar hoy aquí. Y es que de persistir las tendencias actuales, España está condenada a la extinción. O dicho de otra forma quizá más exacta, que el contrato social y político que está actualmente vigente en el país, la manera que hemos tenido de organizar nuestra sociedad y nuestro sistema político está sencillamente agotado. Yo creo que esta es una primera constatación elemental que deberíamos intentar hacer para tratar de aproximarnos a la realidad que atraviesa el país, un poco con aquel espíritu tan de Spinoza, ¿no?, que decía que ni reír ni llorar, sino simplemente comprender. Pues bien, el primer dato fundamental es este, que el modelo está agotado y además lo está en los dos aspectos fundamentales, en los dos pilares centrales que sustentan cualquier síntesis política, como vamos a ver enseguida, tanto el pilar social como el pilar territorial. Voy a tratar de explicarlo. Cualquier sociedad necesita, en cualquier momento histórico, ser capaz de hacer una síntesis política de sí misma. Necesita articular algún tipo de equilibrio entre los diferentes grupos sociales que conviven en el país, entre las diferentes fuerzas políticas, territoriales, culturales, alcanzar algún tipo de equilibrio en el que unos grupos ostentan una posición de primacía y otros grupos ostentan una posición subordinada y obedecen a partir de una combinación variable de consenso y de coerción, de consentimiento y de coacción. Más sencillamente, cualquier sociedad necesita hacer una síntesis política en la que unos mandan y otros encuentran razones de peso para la obediencia, estando siempre la coacción como última ratio. Esto es una síntesis política.
Modernamente a esto se le denomina Constitución. Ese punto de equilibrio que se alcanza en un país se plasma, cristaliza en un contrato social y político al que le damos el nombre de Constitución y que, como decía antes, tiene dos elementos fundamentales que vertebran la síntesis que el país hace de sí mismo en un momento histórico determinado, fundamentalmente el contrato social y el contrato territorial. Eso es lo que ha entrado en crisis en España. El modelo social y político que se pactó en 1978 está agotado y yo creo que las evidencias son indiscutibles. Primero, desde el punto de vista territorial, no tienen ustedes más que mirar con ojos abiertos, o si quieren con ojos despiertos, la realidad que nos rodea, la situación que está atravesando Cataluña, pero no solo Cataluña. La disolución de los consensos sobre el modelo territorial que se produce en la actualidad en España, por ejemplo en Euskadi, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, donde hay un cuestionamiento fuerte también del actual modelo de financiación, incluso en Andalucía, hay síntomas evidentes de que el modelo, desde el punto de vista territorial, está agotado, ha entrado en crisis y ya no tiene sentido seguir ocultando este asunto. En segundo lugar, desde el punto de vista social, piensen ustedes en una idea muy sencilla, que todos van a entender muy rápidamente. Y es que para la gente joven en España, todo lo que dice la Constitución, desde el punto de vista social, es mentira. ¿No? ¿Ustedes se han parado a pensar en lo que significan los derechos sociales, la Constitución económica para los jóvenes? Lo que significa el derecho a la vivienda, lo que significa el derecho a las pensiones, lo que significa el derecho al trabajo. No significan ya nada. Son palabras vacías. Para la gente joven no les dicen nada. Piensen ustedes, yo soy inspector de Trabajo y Seguridad Social. La realidad que se encuentran nuestros jóvenes cuando acuden al mercado de trabajo. Ellos ya no tienen derechos laborales. No tienen cobertura del Estado social. No tienen instrumentos para controlar su vida laboral. ¿Cómo trabajan? ¿En qué condiciones trabajan? ¿Cuánto trabajan? Para ellos, esto no es fácil de admitir, pero es la verdad. Para ellos no rige el Estatuto de los Trabajadores. La gente joven está masivamente excluida del ámbito del Estatuto de los Trabajadores. De modo que todo lo que dice la Constitución es mentira, no significa nada. Todo el rollo, dicho en términos de respeto, pero para que se me entienda, de la transición, a la gente joven ya no le dice nada. Es evidente que el modelo está agotado y la crisis social es completamente inocultable. De modo que la premisa de la que habría que partir es precisamente esta. Se ha producido estos años el agotamiento de un modelo social, de un modelo territorial y, en definitiva, de la síntesis política que ustedes, o muchos de ustedes, digo ustedes, yo soy del año 75, en el año 78 tenía 3 años y poco participé, fueron capaces de hacer en aquel momento. Y cuando digo esto, que no se entienda como una impugnación total de aquella síntesis política, no pretende serlo en absoluto. Desde muchos puntos de vista fue útil al país. Incluso pudiéramos decir desde cierto punto de vista que fue exitosa porque fue capaz de articular contrapoderes institucionales muy potentes, pluralismo político y derechos sociales y políticos que hicieron albergar a las clases populares la esperanza de una mejora colectiva de sus posiciones políticas y de ascenso social individual. Esa fue la España de mis padres. Y, por lo tanto, no pretende ser, lo que estoy diciendo, una impugnación general de la transición o de la Constitución. Pretende ser solamente una constatación, que podemos discutir, una constatación.
Esto que estoy diciendo, y es un poco el planteamiento que nosotros tratamos de hacer, no debería ser ningún drama. Esto pasa, pudiéramos decir, en las mejores familias, ¿no? En los mejores países. Es una cosa habitual. Lo que se pactó en el año 78, el tiempo lo ha ido dejando viejo, ¿no? Se ha ido quedando obsoleto porque la sociedad avanza, las necesidades cambian y las generaciones nuevas necesitan replantear algunas coordenadas de aquellos acuerdos. Pasa en todos los países. Y cuando viene este momento, la sociedad ha de ser capaz de desplegar herramientas de diálogo y de consenso que puedan renovar esa síntesis política, y la sociedad ha de ser capaz de hacer una nueva síntesis política de sí misma adecuada a los nuevos tiempos. Yo creo que esto es bastante evidente. No podemos quedarnos estancados en lo que se hizo en el año 78, porque resulta que eso ya no le sirve a la gente joven para forjarse un porvenir. Y yo creo que esto no debería ser ningún drama. Si es un drama, o mejor dicho, si hay zozobra en la sociedad, si hay inquietud en la sociedad, es porque la gente sabe, está consciente de que la clase política actual es incapaz de propiciar una nueva síntesis política y se ha convertido en un problema para este país. Este es el motivo fundamental por el que efectivamente hay en la sociedad zozobra y hay incertidumbre sobre nuestra capacidad como país de renovar la síntesis política y de establecer consensos nuevos que puedan ser útiles a todo el mundo. Este es el problema fundamental, pero no debería de ser un drama. La cuestión fundamental sería ver, discutir colectivamente, sentarse a hablar sobre cuáles podrían ser las nuevas coordenadas para poder engendrar una nueva síntesis que haga posible la convivencia como personas civilizadas durante 30 o 40 años más. Una nueva síntesis que, como aquella que se hizo en 1978, haga posible renovar consensos fundamentales y habilitar un proyecto colectivo de país dentro del que quepan todos, no como el que hay, que cada vez expulsa a más gente. Está expulsando a gente desde el punto de vista social, cada vez hay más gente fuera del modelo social y político en vigor, y está expulsando a gente desde el punto de vista territorial. Cada vez hay más gente fuera de un modelo territorial en el que muchos pueblos del Estado ya no se reconocen. Por lo tanto, la idea sería que como sociedad fuéramos capaces de discutir coordenadas, de discutir planteamientos nuevos para establecer una nueva síntesis política y renovar esos acuerdos como si esto fuera lo que no es decir, una democracia avanzada con una clase política capaz de fomentar y de suscitar esos debates y renovar la Constitución. ¿Cuáles podrían ser esas coordenadas? Yo voy muy brevemente a dar algunas ideas, en el libro las desarrollamos, que pueden ser de interés tal vez para el debate que inevitablemente se va a producir en España. En primer lugar, desde el punto de vista territorial, diré alguna cosa muy breve. Yo creo que hay un punto de partida que no es posible eludir, y es que hay que restablecer el principio democrático en Cataluña. Yo creo que no es ningún secreto la situación que se ha creado en Cataluña como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 31/2010, que anula parcialmente el Estatuto de Autonomía de Cataluña que había ratificado el pueblo de Cataluña en referéndum el 18 de junio del año 2006. Miren, yo ejercí mi profesión durante muchos años en Cataluña. Fui un catalán más. Me fui allí de primer destino como inspector de Trabajo y Seguridad Social en el año 2003 y pude volver a mi tierra, Valencia, en el año 2010. Es decir, viví allí prácticamente los años en los que se incubó el proceso que ahora está en marcha. Y además lo hice ejerciendo una profesión que de alguna manera está en la rótula que articula
el funcionamiento de los dos bloques de poderes públicos, el Estado y la comunidad autónoma. Saben ustedes que nosotros dependemos orgánicamente del Estado, pero funcionalmente del Estado o de la comunidad autónoma, dependiendo de la competencia. Bien, no pretendo aburrirles a ustedes con este debate. La idea es que durante todos los años en los que estuvo en vigor el Estatuto de Autonomía de 2006, yo estaba allí, ejercía allí mi trabajo, yo les puedo asegurar que aquello funcionaba bien y que no había razones objetivas para una sentencia que fue humillante para Cataluña. Tan humillante que algunas de las cosas que fueron declaradas inconstitucionales en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 hoy están en vigor en el Estatuto de Autonomía de Andalucía o en el Estatuto de Autonomía de Valencia y nadie las cuestiona. Aquello funcionaba bien. Y fue una sentencia humillante la 31/2010 porque es humillante que un poder constituido, el Tribunal Constitucional, declare la nulidad de un acto del poder constituyente que era el referéndum que había aprobado el Estatuto de Autonomía, que por cierto había aprobado el Parlamento Español, como todos ustedes saben, en el mes de marzo de 2006, después de aquel acuerdo entre Zapatero y Artur Mas. Ese es el origen del mal. Yo no creo que ninguno de los dos autores que suscribimos este libro seamos sospechosos de complicidad con el nacionalismo o con el independentismo, pero lo que no podemos es perder de vista la perspectiva, porque si no, pudiera ser que no acabemos entendiendo nada de lo que está pasando en España y sobre todo de lo que pasará, Y esta es la perspectiva histórica que enmarca los acontecimientos que hemos vivido estos meses. Por lo tanto, hay que restablecer el principio democrático en Cataluña. ¿Cómo tengamos que hacer eso? Yo creo que nosotros debemos de ir a ese debate, el pueblo español debe de ir a ese debate de la manera más abierta posible, sin dogmatismos y con una voluntad real de diálogo. Se habla, es una posibilidad, por ejemplo, la propone Unidos Podemos, de un referéndum pactado con el Estado. Bueno, es una posibilidad. Pero hay otras posibilidades que seguramente también podrían explorarse con carácter previo a una solución que a lo mejor es la más dramática y yo no creo que estemos en ese punto y no creo que Cataluña esté en ese punto. Por ejemplo, podría explorarse la posibilidad de una reforma constitucional en la que votemos todos y en la que luego cada uno vote lo suyo, que en el fondo es lo que se hizo en 1978, recuerdan ustedes, primero la Constitución y luego cada uno su Constitución pequeñita, su Estatuto de Autonomía, con su estructura institucional y sus competencias. Es decir, existiría la posibilidad, yo estoy convencido de que sí, de reformas que generen amplios consensos en Cataluña y en España, que dejen atrás un modelo que ya no sirve, que es el del Estado autonómico, o que no sirve en parte, y que avancen a soluciones de tipo federal que permitan articular un consenso territorial nuevo donde todos puedan sentirse reconocidos. Esta sería la primera idea fundamental. Pero, insisto, yo creo que es muy importante ir a ese debate de la manera más abierta posible y sin ningún tipo de dogmatismo. Segunda cuestión. Fundamental. Además de restablecer el principio democrático, hay que ser capaces de establecer un modelo territorial que parta en lo posible de lo que ya existe, pero que vaya más allá en la construcción de un nuevo Estado. Por ejemplo, hay que superar un Senado que tiene como base la circunscripción provincial, que se basa en un sistema mayoritario y que atribuye el mismo número de representantes a todas las provincias con independencia de su población, que son 4, que es gordo. Es decir, es un órgano cuya composición y funciones son profundamente antifederales y antidemocráticas y que responden a parámetros establecidos ya en la Ley de la Reforma Política de 1977, que luego se incorporan mecánicamente a la Constitución y a la ley electoral. Cuando digo la Ley de la Reforma Política de 1977, estoy diciendo la dictadura. Aquí, antes de la Constitución, había dictadura. Algunos le llaman a eso ahora el régimen anterior. Bueno,
Los parámetros fundamentales del Senado, que se incorporan mecánicamente a la Constitución, son los mismos, fueron establecidos por la dictadura como mecanismo de cierre. Esto lo explica muy bien Pérez Royo en un libro fabuloso que se llama La reforma constitucional inviable. Todos estos parámetros fueron establecidos por la dictadura y tienen una consecuencia que es fundamental para lo que estamos hablando, y es que el actual Senado excluye a las comunidades autónomas de participar en la dirección política del Estado a través de la función legislativa. Los senados no están, las comunidades autónomas no están en el Senado porque su composición no responde a la pluralidad de territorios que existen en España. O dicho de otra forma, y acabo con este punto, todos ustedes, cuando piensan en el Estado, en lo que piensan inmediatamente es en la comunidad autónoma. Cuando ustedes enferman, quienes les atienden son facultativos del Servicio Nacional de Salud. Las personas que nos ayudan a educar a nuestros hijos son funcionarios públicos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma. Es decir, cuando nosotros pensamos en el Estado, en lo que pensamos en realidad inmediatamente en nuestra vida cotidiana, cuando nos relacionamos con la red pública, es en la comunidad autónoma. Y hay un pequeño problema, y es que la comunidad autónoma, que es una parte fundamental del Estado, está excluida de la dirección política del Estado porque no participa en la función legislativa, porque ha sido excluida por la composición del Senado. Y además lo ha sido deliberadamente. Por lo tanto, yo creo que aquí habría algunas ideas que podrían subrayar la posibilidad de una nueva síntesis política, de una nueva vertebración territorial del país. Y en segundo lugar, desde el punto de vista social, y termino, hemos dicho, y yo creo que esto no se puede discutir seriamente, si hablamos de política en serio, que para nuestros jóvenes lo que dice la Constitución es mentira. No significa nada, son parole. Yo creo que es el momento de que la sociedad sea capaz de discutir un nuevo modelo social, un nuevo tipo de Estado social que le garantice a las clases populares y específicamente a las generaciones más jóvenes el nivel de bienestar y de derechos que las clases populares y trabajadoras españolas se merecen. El modelo de 1978 tenía un problema. Yo lo voy a explicar de una manera muy simple. Si hay aquí algún jurista, es posible que le parezca hasta pedestre. Bueno, en el libro lo desarrollamos. La idea es la siguiente. En 1978, lo que pusieron unos, saben que hemos dicho que la Constitución es una síntesis política de distintos grupos. En 1978 había distintos grupos. Entre otros había el grupo que mandaba, que era la vieja oligarquía franquista, que conservó sus posiciones de poder en la sociedad y en la política. Y luego estaban las clases populares y otros grupos. Pues bien, en esa síntesis política, lo que pusieron unos se rodeó de todo tipo de garantías, empezando por la monarquía, la posición de la Iglesia, derechos civiles. Lo que pusieron otros vinieron a ser, en la terminología de la Constitución, principios orientadores, diría Rajoy, si eso ya tal, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, el derecho a la sanidad pública, el derecho a las pensiones. Formaban más parte de la retórica jurídica que del derecho en sentido fuerte como orden coactivo. Y eso ha tenido una pequeña consecuencia, y es que cuando ha llegado la crisis, cuando ha llegado el neoliberalismo, toda la arboladura de la Constitución social se ha visto rápidamente desmantelada. Por lo tanto, lo fundamental sería incorporar a la Constitución mecanismos garantistas que sean capaces de asegurar el disfrute de los derechos sociales para todos. Piensen ustedes en una idea muy sencilla que explica lo que estoy diciendo. Se trataría de que los derechos sociales no estuvieran sometidos a los vaivenes políticos del Parlamento. ¿Ustedes se imaginan que el derecho a la inviolabilidad del domicilio dependiera
del color político del gobierno de turno? ¿Ustedes se imaginan lo que eso significaría? Sería inimaginable, ¿no? Esto sería una tiranía, ¿no? El derecho a la inviolabilidad del domicilio no depende de que gobierne el PP o de que gobierne Podemos. Bueno, ¿y por qué el derecho a la sanidad pública sí? ¿Por qué el derecho a la vivienda sí? No hay razones objetivas que justifiquen esa diferencia de trato que se hizo en 1978. Lo que hay son razones ideológicas y, sobre todo, razones de poder de quién mandaba y quién obedecía y de cómo se hizo aquella síntesis política. Por lo tanto, lo primero que sería elevar los derechos sociales a la categoría de derechos fundamentales de la sociedad. El derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones, el derecho al trabajo, elevarlos a la categoría de derechos fundamentales y rodearlos de las mismas garantías que los demás derechos reconocidos en la Constitución, porque no hay razones para que unos tengan un trato y otros tengan otro. Otra cosa muy importante, una idea, fíjense ustedes qué sencilla, que por cierto en teoría está en vigor en España, pero el Tribunal Constitucional no la aplica. El principio de irretroactividad, perdón, el principio de irreversibilidad y de progresividad de los derechos sociales fundamentales, que es un planteamiento muy sencillo y que significa que las conquistas sociales plasmadas en la Constitución son irreversibles y no pueden ser atacadas por desarrollos normativos posteriores dependiendo del color político del Parlamento. Lo dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 1977. En Portugal, el Tribunal Constitucional portugués tumbó la reforma de las pensiones, que era más o menos igual que la reforma de las pensiones que se hizo en España, aplicando este principio porque consideró que estaba en vigor en Portugal. En España no. El Tribunal Constitucional no quiso aplicarlo. Por cierto, permítanme ustedes, hemos hablado de la sentencia de Cataluña, ahora hablamos de la sentencia de Portugal. Permítanme ustedes un detalle picante, ¿no?, para animar el cotarro. El presidente del Tribunal Constitucional, por cierto, profesor de la universidad en la que yo imparto clases en mi mismo departamento, ahora ya no, en aquel momento, era militante de carné. Militante de carné del Partido Popular, de los Cobos, el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Fue o no fue una sentencia humillante para Cataluña? ¿Eso o no es un tratamiento discriminatorio para las clases populares en términos de derechos sociales? Militante de carné, el del Tribunal Constitucional. Pues bien, esta podría ser una segunda idea. Otra idea, y voy muy rápido y acabo. Establecer compromisos presupuestarios al más alto nivel político y constitucional. Se está haciendo en otros países. Esto tiene cierta tradición, por ejemplo, en América Latina. Que la sociedad establezca las prioridades fundamentales que no pueden ser objeto de debate por parte de los políticos. Si la sociedad considera que como país tenemos que destinar un 8% del Producto Interior Bruto a educación, eso hay que plasmarlo en la Constitución. O si considera que tiene que destinar el 15% del Producto Interior Bruto a pensiones, eso hay que plasmarlo en la Constitución. Es decir, la Constitución ha de ser la hoja de ruta para la transformación del país. Hacer una síntesis política en la que todos se reconozcan y que sirva de hoja de ruta, de guía, de faro, para ir transformando el país en un sentido democrático e igualitario. Ideas, en definitiva, para poner sobre la mesa en vistas a un consenso nuevo que pueda ser útil a la gente joven para forjarse un porvenir. Porque hay un problema de base, y es que España se está muriendo. España está condenada a la extinción. Son datos ya casi biológicos, los que he comentado al principio, no me los he inventado. Este es el marco en el que se está produciendo el debate y, por lo tanto, es fundamental que seamos capaces de tener ese debate, que en el fondo es el debate, y termino, que supo situar muy bien el que probablemente fuera el gran ideólogo de los modernos estados del bienestar,
un inglés llamado William Beveridge, que lo plasmó en 2 informes muy importantes que escribió durante la Segunda Guerra Mundial y que luego sirvieron de base para construir los modernos sistemas de seguridad social. William Beveridge decía una cosa que es fundamental, y es que el único debate real que tiene que tener una sociedad, la única discusión de verdad que se ha de producir en un país, es si quiere o no quiere abolir la miseria. Este es el debate real. Si queremos o no queremos abolir la miseria. Y ese es el debate que pensamos que se tiene que producir en España. Muchas gracias. Bueno, agradecer a los ponentes sus intervenciones muy interesantes. Como os decía, no solamente nos muestran lo que está ocurriendo, sino también nos hacen aportaciones en estos momentos de crisis en España social y política fundamentales. Bueno, yo quería dar paso a una intervención del público, a que hicierais las preguntas que fuera menester. Bueno, primero felicitaros por la exposición que habéis hecho. Yo creo que ha sido muy clara, muy didáctica, y habéis analizado, yo creo que muy bien, tanto el panorama a nivel mundial, la geopolítica, como a nivel nacional, o sea, el problema español, ¿no? Entonces yo quería plantear dos preguntas o 2 temas. El tema catalán. ¿No se puede interpretar el problema actual catalán, la crisis catalana, como una cuña o sea, en contra de este sistema geopolítico mundial, en contra del neoliberalismo? ¿No puede ser un intento de rebelión, de romper con este monopolio, ¿no? Con esta situación de predominio de las fuerzas económicas o financieras? Esa es una pregunta. Y otra, ¿no habría que reivindicar la cultura clásica, europea, el humanismo, la cultura griega, los principios fundamentales de la democracia, la filosofía, los ilustrados? ¿No habría que reivindicar esa cultura, ese humanismo, para oponer a la situación, bueno, que muy bien Monereo explicó a nivel mundial, del monopolio de las oligarquías, del poder financiero, ¿no? Hombre, es una pregunta casi de política ficción, pero en vuestra opinión, ¿cómo pensáis que finalmente, dadas las circunstancias de entorno y todos los diferentes poderes, terminará solucionándose el problema de Cataluña? De Cataluña. Aquí estamos presentando un libro. Lo importante es que compráis el libro. Sí, bueno, me voy a disculpar porque tenía que haberlo dicho yo. Lo siento, pero tengo que decirlo, ¿no? Estamos ya en la 2ª edición y el editor está muy contento cada vez que compramos el libro. Yo, como mi maestro Julio Anguita y mi amigo, vivo en Córdoba, al lado suyo, a 5 minutos donde él vive, siempre suelo decir lo mismo que decía Anguita, ¿no? Es muy importante estudiar, muy importante leer. Y no hay vías versallescas al saber. El saber es quedarse solo con un libro, escribir sobre él o al lado y pensar. Si eso no lo tenemos, estamos en manos del enemigo. El libro, sea el libro en cualquier otro formato, yo necesito olerlo, saber que el libro existe, pero el saber ocupa lugar y tiempo. Y si no dedicamos tiempo a estudiar, estaremos en manos del enemigo. Primer punto. Y por tanto, os animo a que compráis el libro, entre otras cosas, porque habrá gente en vuestra ciudad, que es una librería, que vive de la venta del libro, y fijaros bien, al final ellos venden libros, que a su vez le venden libros al viejo topo, y mantenemos en pie una librería. Eso tiene, a mi juicio, mucha importancia. Segunda cuestión, que va a ser polémica, y lo dejo para que remate
de cabeza Héctor Illueca, que es del Barcelona, yo soy del Madrid, y entonces en este momento él puede rematar a gol más que yo, porque yo ya en este momento no meto ni un gol. Cristiano Ronaldo está jodido. Fijaros, cada vez que se habla de la cuestión catalana, pensamos que España es un país soberano e independiente. Esa es la primera mentira que no hemos sido capaces nosotros de decir. El mayor error que tiene Unidos Podemos, o Podemos más o menos unidos, es que no hemos sido capaces de comunicar nuestra verdad. En parte por falta de coraje. Nos falta coraje cuando hablamos de la Unión Europea. Nos falta valentía cuando hablamos de la Unión Europea. Porque hay un europeísmo naif en el país bastante torpe, a mi juicio. Vamos a ver. España, ¿desde cuándo es un país soberano? Si el señor Montoro, cada vez que aprueba un presupuesto, tiene que ir a negociarlo con la Comisión Europea y luego va al Parlamento para que los diputados votemos lo que ya ha negociado él. España no es un país soberano. Esa es la primera cuestión. Entonces, la paradoja, que no lo es tal, es que cuando España deja de ser soberana, una parte de España reclama su independencia. No es pequeña cosa, ¿verdad? Hasta en Mieres esas cosas se entienden a la perfección. ¿No es verdad? Es que es muy importante que sepamos esto. No hemos sido capaces de decirlo, porque nos falta coraje. Eso en Andalucía se dice lo de coraje de otra manera. Nos falta eso. ¿Qué? Si no somos independientes, ¿a qué viene que alguien pida la independencia? ¿Para estar en la Europa del euro? ¿Para estar en la Europa que nos impone el austericidio? Pero vamos a ver. El enemigo de España no es Madrid. Es la Europa que han construido la oligarquía española con los poderes europeos. Eso no hemos sabido decirlo y es nuestra gran derrota. Que no sé cuánto pesará esa derrota en nosotros. Cuando la burguesía catalana dice España es el mal y queremos ser un Estado en la Europa del euro, lo que está diciendo es que quiere desconectar de una España que ya no le sirve y terminar siendo una aliada de Alemania, de los países ricos. Me diréis, ¿pero en Cataluña hay movimiento de liberación? Pues claro que lo hay. ¿Cómo no lo va a haber? ¿Que va en el buen sentido? Pues claro que lo hay, que lo es. Pero eso, ¿quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo está organizando? ¿Qué propuesta hay para yo vendérsela al pueblo andaluz? A Extremadura. El problema es cambiar la relación de fuerza en España y en Europa. Y eso no se puede hacer independientemente desde solo Cataluña. Termino. Yo tuve un debate que está por ahí en la red con un compañero de la CUP, que es uno de los grandes dirigentes de la CUP, Pau Llon, en que decía, Manolo, vosotros sois, no diría que reaccionarios por ser españoles, pero de vosotros no se puede esperar nada bueno. Los catalanes ya hemos encontrado el camino de liberación. Sin vosotros, porque vosotros estáis atrasados, estáis en otro mundo.
pero los catalanes hemos encontrado el horizonte y somos capaces de coronarlo. Cuando yo dije eso, dije, oye, me perdona, que soy un andaluz de Jaén, diputado por Córdoba. Y dije, esa imagen yo no la tengo de España, de mi país, de mi gente. Dije, yo soy de Podemos. Y Podemos es la fuerza transformadora más grande de la Unión Europea. No hay en Europa ninguna fuerza que tenga, como dice el CIS, el 19% de los votos. Por lo tanto, a mí no me hable en esos términos. Un cuarto de los españolitos de pie y españolitas votan a Podemos. En Italia, lo que es la izquierda está intentando el día 3 de marzo, que hay elecciones, superar el 3% del voto. El 3% del voto. La Italia del PC, de la GGL, del Partido Socialista. El 3%. ¿Y quién hay encima de la mesa en Italia? 5 estrellas y el compañero Berlusconi, que es eterno y retorna, en alianza con la extrema derecha de Salvini, de la Liga, que ya no es del norte, es la Liga de Italia. Bueno, pues aquí, en este pequeño país, atrasado, sin capacidad de revuelta, frente a la Gran Cataluña, que se revuelve, tenemos el 20% de los votos. Somos todavía algo. Pero digo algo más y termino. ¿Qué se ha producido en Cataluña y en España después de tanto de la lucha del independentismo? Pensarlo, pensar. Las consecuencias las veis todos los días. Pero hay una cosa nueva en Cataluña, que es que el españolismo acaba de demostrar que es la mitad de Cataluña. Esa es la gran paradoja del movimiento. Es cierto que la mitad de Cataluña quiere la independencia, seguramente, me da igual si el 47 o el 51, pero la otra mitad está en contra de eso. Y además nos deja a la izquierda muerta en Cataluña. Muerta en Cataluña. Y la polarización es independentismo ciudadano. Y si hay elecciones ahora, será todavía más fuerte esa polarización. Pero en el resto de España, ¿qué es lo que ha aparecido? Una deriva a la derecha del país. A la derecha del país. ¿Y qué consecuencia ha tenido para Unidos Podemos? Una decadencia electoral, porque nosotros hemos defendido, a mi juicio, la verdad. Pero en esa polarización guerrera no tenemos nada que hacer. Yo soy diputado por Córdoba y yo he visto en Córdoba y veo en Córdoba cosas que me sorprenden hasta a mí. Salir Puigdemont y la gente insultarle en los bares. La gente del pueblo. Por tanto, poner en cuestión España, su unidad y su trascendencia tiene consecuencias. Y esas consecuencias harán que, si mañana hay elecciones en Cataluña, ganará Ciudadanos por más todavía. Y en Cataluña y en la propia Cataluña no serán mayoritarios los independentistas. Y mientras a nosotros, en el resto de España, la derecha, llámese Ciudadanos o el PP,
no seguirán pasando la galopa, que es lo que estáis viendo. Es decir, en definitiva, si los pueblos de España no se unen frente al enemigo común y transformamos el Estado poniendo en el centro los derechos sociales y los derechos de clase, terminaremos siendo subsumidos en un debate y terminaremos perdiendo la batalla política. Eso es a mi juicio. Las consecuencias de Cataluña. Y lo dice de una formación política que hemos unido Podemos, que nos la hemos jugado. Nos la hemos jugado. Y nuestros propios compañeros nos están criticando en media España en no ser más duros frente al independentismo de Cataluña. Yo creo que la política que hemos tenido ha sido justa, equilibrada y seria, pero también quiero decir que merece la pena que saquemos consecuencias de lo que está ocurriendo, porque si no lo hacemos vamos a terminar, pues eso, con la verdad, pero solo. Bueno, es que no se me ocurre añadir nada más. Creo que Manolo ya ha acabado de plantear las cuestiones, es tarde. Y lo único quizá que diría en respuesta a la pregunta de cómo va a acabar la situación de Cataluña, nosotros no somos adivinos ni pretendemos serlo. Lo único que sí somos capaces de decir y que argumentamos largamente en el libro es que la cuestión social y la cuestión nacional son completamente inseparables. O dicho de otra forma, que si somos capaces, Manolo hablaba de situar en el centro los derechos sociales, si somos capaces de poner en el centro la cuestión social y el bienestar de las clases populares y sobre esa base edificar un proyecto nuevo de país, yo creo que España va a acabar bien. Estoy convencido. Y creo que va a renacer. Pero si no somos capaces, yo creo que no vamos a acabar bien. Y podríamos acabar muy mal. Esto es lo que soy capaz de decir. No se me ocurre nada más, lo siento. Y de todas formas, muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, pues gracias a todos. Yo voy a lavar mi culpa por este olvido tan estúpido de no mencionaros lo del libro, y comprad el libro, pero sobre todo leed el libro. Nada más, muchas gracias a todos otra vez y bueno, emplazaros a las siguientes actividades de la Sociedad Cultural Gijonesa y en particular a la película que tendremos el próximo viernes, que será la segunda película de la trilogía de Satyajit Ray, que, bueno, como todos conocéis, es uno de los grandes directores del cine indio. Muchas gracias a todos.